tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Pablo Andrade de Programación Azteca. Seguimos con la segunda entrega del curso intensivo de JavaScript. En este video tutorial vamos a ver o hablar sobre las variables. Antes de proseguir con el video, nada más aclarar que no vamos a estar creando scripts que sean de utilidad, sino que nos vamos a centrar en conocer los elementos básicos de la programación en JavaScript. Si ya sabes programar en otro lenguaje, lo más seguro es que te resulte muchas de las cosas que veremos familiares, así que no tendrás problema en ello en seguir con el curso. En caso de que sea la primera vez que veas un lenguaje de programación, trataremos de ver todo lo básico desde cero. Cualquier duda igual la pueden dejar en el área de comentarios y con gusto los ayudaré. Entonces empecemos a hablar sobre las variables. ¿Qué es una variable? Pues una variable nos sirve para almacenar información mientras esté ejecutando nuestro script. Y a dicha variable le tenemos que asignar un nombre que vamos a usar como si fuera un identificador de esa variable. Entonces, para poder utilizarla, lo primero que tendremos que hacer es crear esa variable. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la palabra reservada del lenguaje var. Para crearla, después de la palabra reservada var, vamos a asignarle el identificador, o en este caso el nombre, a nuestra variable. Pero para asignar un nombre hay más que nada dos reglas que tenemos que seguir. La primera de ellas es que solamente acepta letras. Puede ser también que acepte números y que acepte dos caracteres, que sería en este caso el guión bajo y el signo de dólar. Cualquiera de estos elementos son aceptados, no precisamente nada más estas tres letras y esos tres números. Puede ser cualquier letra del abecedario y cualquier número del 0 al 9. Esto del símbolo de dólar precisamente puede ser para que los usuarios que vengan de programar en PHP no les resulte tan complicado, porque podemos declarar de esta forma y no hay ningún problema. JavaScript la reconoce como una variable. ¿Ok? Entonces, la segunda regla para crear los nombres de las variables es que el primer carácter del nombre de la variable no puede ser un número. En este caso, si yo pongo 2 nombre, JavaScript me va a lanzar un error porque estoy iniciando la variable con un número. Pues bien, ya sabiendo estas dos reglas, procederemos a crear nuestra primera variable, que será, bueno, igual dejémosle este nombre. El nombre de la variable será nombre, ¿ok? Entonces, de esta forma ya hemos creado una variable. Seguramente habrán escuchado que digan que van a inicializar una variable. Pues esto más que nada no es más que la combinación de dos cosas. La primera es crearla y la segunda es asignarle un valor a la variable. En este caso le pondremos hola mundo. Y es importante que no olviden colocar el punto y coma al final de la instrucción. ¿Ok? Vamos a probar. Vamos a imprimir en nuestro documento. Recuerden que usamos el método de document_write. Y para imprimirlo, dentro de este método, vamos, en lugar de pasar este texto, vamos a usar el identificador de la variable, que en este caso es nombre. Entonces colocamos el identificador, guardamos nuestro documento y lo ejecutamos en nuestro navegador. Actualizamos y vean que me aparece el contenido de la variable que acabamos de crear. Aquí hay una parte curiosa en JavaScript, que el mismo lenguaje tiene una palabra reservada para crear la variable, pero si yo no la utilizo, es decir, que yo al momento de crear mi variable se me olvida colocar esa palabra reservada del sistema, no va a pasar nada. Automáticamente JavaScript detecta que yo estoy creando una variable y que le estoy asignando un valor. Para corroborar, vamos a volver a guardar, vamos a nuestro navegador y actualizamos. Y noten que no ha cambiado nada. JavaScript me sigue
creando la variable aún sin utilizar var, pero es una buena práctica usarla. De esta forma sabremos que se trata de una variable que acabamos de crear. ¿Ok? Ya hasta el momento ya sabemos qué es una variable, cómo crearla, cómo inicializarla. Pero también se puede crear la variable. En este caso nada más vamos a crearla, no queremos darle un valor. Y después, conforme corra el programa, podemos asignarle un valor. En este caso es nombre igual, y vuelvo a poner hola mundo. Ok, noten que aquí ya no utilizamos la palabra var porque ya está creada. Simplemente primero la creamos y conforme la vayamos a ocupar, le asignamos el valor. Guardamos, vamos a nuestro navegador y probamos el ejemplo. Actualizamos y noten que me sigue apareciendo el hola mundo. Ok, regresamos a nuestro código y bien, ahora que ya sabemos lo más básico de las variables, vamos a ver que en JavaScript hay tipos de variable. ¿Qué es esto? Que JavaScript le asigna un tipo a nuestra variable dependiendo del contenido de la misma. Por ejemplo, si yo creo una variable que se llame número y su valor es un número, JavaScript automáticamente me detecta que esta es una variable de tipo numérico, o en inglés integer. ¿Ok? Si yo creo una variable que se llame cadena y detecta que tengo texto entrecomillado, automáticamente JavaScript le va a asignar el tipo string. Por ejemplo, aquí podemos volver a colocar el hola mundo y esta variable va a ser un tipo cadena o tipo string. Muy bien. Otro tipo de variable son las booleanas. En este caso var, y podemos poner la variable que se llame registrado. Si está registrado le pasaremos el valor true, y si no está registrado le podemos pasar el valor false. A esto se refiere este tipo de variable. Solamente puede contener dos tipos de contenido. En este caso es verdadero, que utilizamos la palabra clave true, o falso, que utilizamos la palabra clave false. Entonces esta viene siendo un tipo booleano. Existe un cuarto tipo que es un array. ¿Ok? Para no confundir, vamos a tratar los arrays en el siguiente video tutorial, porque al principio se les va a hacer un poco confuso, pero conforme vayamos avanzando en el curso, verán que no es nada más que otro tipo de variable que podrán aprovechar en sus scripts. ¿Ok? Entonces, por lo pronto nos olvidamos de este tipo de variable y nos quedamos con estas. Pues bien, vamos a hablar un poquito sobre las variables numéricas. Este tipo de variables, lo que hace, en este tipo de variables puede contener dos tipos de números. Pueden ser números enteros, como es el caso del que usamos al principio, o puede usar números con decimales, que también son conocidos como float. ¿Ok? Para eso simplemente le agregamos un decimal y ya es una variable tipo float, y si le quito los decimales pasa a ser tipo numérico o integer, en este caso, que se refiere a números enteros. Esto es todo lo que se tendría que ver sobre las variables numéricas. Muy bien, sigamos con las variables tipo string. Este tipo de variables pueden contener su valor ya sea entre comillas dobles, como ese es el caso, o comillas simples. De esta forma también es correcto declararlas. Existe un método para utilizar caracteres especiales dentro de los strings. Por ejemplo, si yo quiero usar un entrecomillado para la palabra hola mundo, yo no puedo hacer esto,
porque JavaScript me va a marcar error. Lo más recomendable es usar primero un tipo de comillas, por ejemplo, comillas dobles, de esta forma, y como segundo o dentro de nuestro string utilizar las comillas simples, o puede ser viceversa, las comillas simples al principio y dentro de nuestra variable las comillas dobles, ya es a preferencia de ustedes. Pero como les comentaba, hay un método para poder utilizarlas sin causar ningún error, y es de esta forma. Podemos usar el slash invertido y una comilla así, o podemos usar el slash invertido y lo que son la comilla doble, de esta forma, así, y así nos evitaremos cualquier error en JavaScript y nos va a imprimir en pantalla las comillas. Hagamos una prueba. Vamos a imprimir en pantalla la variable cadena. Vamos a nuestro navegador y actualizamos, y vean cómo me aparece mundo ya entrecomillado. Ok, entonces seguimos y vamos ahora a ver las variables booleanas. Como les comentaba en un principio, puede contener dos tipos de valores. Puede ser true para referirnos a que es verdadero, o false para referirnos a que es falso. Este tipo de variables lo vamos a utilizar mucho, pero en lo que se denomina programación avanzada de JavaScript, donde ya empezamos a usar loops y estructuras de control, como puede ser el if y el else. Ok, entonces, como les comenté al principio, si tienen alguna duda, pueden dejarla en el área de comentarios y con gusto les ayudaré a resolver su duda. Y recuerden, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para estar atentos a nuevos videotutoriales. En el siguiente videotutorial, recuerden que hablaremos sobre las variables tipo array y vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo de mejor manera. Bueno, por lo pronto es todo y nos vemos hasta la próxima.